¿Cuál es la vocación del hombre? Mi nombre es Simón, bienvenido a esta sección de migajas filosóficas. Ya tuvimos la oportunidad de reflexionar con un texto aparentemente infantil, El Principito, y por aquí les dejaré un link para que lo miren. Hoy vamos a retomar una parte de ese libro para intentar plantear mejor esa pregunta inicial. Si recordamos el inicio del texto, el narrador intradiegético del Principito, es decir, no solo un narrador que va describiendo lo que va aconteciendo, sino que él mismo hace parte de los hechos que describe, nos cuenta que a los 6 años había iniciado su carrera de artista y había realizado 2 obras. La primera, una boa que se había comido un elefante que a ojos del mundo externo parecía un sombrero, y la segunda, explicativa de la primera, era la misma boa, pero se veía su interior con el elefante adentro. Y uno de esos observadores de esa segunda pintura le indicó a ese narrador, que desconocemos quién es, o quizás que somos todos, que se debería dedicar mejor a la geografía, a la historia, al cálculo o a cualquier otra ciencia análoga. Y quizás valdría la pena preguntarnos si en nuestra contemporaneidad todavía no nos sugieren lo mismo a quienes tenemos algún gusto por las letras, ya sea la filosofía, los estudios literarios, la danza, la música o en general cualquier arte. ¿No sería mejor dedicarnos a la ingeniería de datos, a la abogacía, al emprendimiento o cualquier oficio análogo? Queda entonces planteada de la siguiente forma la pregunta inicial: ¿cuál es la vocación del hombre? ¿Vale la pena dedicar una vida al arte? ¿O simplemente la pregunta de nunca acabarse: ¿qué utilidad tienen las artes para el ser humano? Y es justo acá donde vamos a poner en diálogo esa vocación inicial con un texto de Georges Bataille denominado La literatura y el mal. Este texto, que recoge una serie de reflexiones acerca de diferentes personajes de la literatura, hoy nos va a permitir reflexionar acerca de la pregunta anterior, y para ello nos vamos a valer única y exclusivamente de un capítulo contenido en él, el capítulo dedicado a Franz Kafka. Y en este capítulo vamos a ver entonces de nuevo una oposición entre dos mundos. Como en El Principito veíamos la oposición del mundo adulto con el mundo infantil, acá vamos a ver una oposición de naturaleza similar. El mundo del padre, de lo serio, de los negocios, en contraposición, en tensión con el mundo infantil, inútil, del arte. Entonces, la pregunta de nuevo: ¿para qué el arte? ¿Para qué la filosofía? ¿Para qué la poesía? Etcétera. Y quizás todavía no estemos en camino de responderla. Sin embargo, aquí hay una cosa que el texto de Bataille nos va a permitir reflexionar más a profundidad. Y es que el título es bastante curioso. Lo titula La literatura y el mal. Con la literatura podemos dejarlo un momento en suspenso, pero ¿por qué el mal? Y aquí la concepción de Bataille es única, singular. No es mal en sentido
moral, o quizás sí, pero su reflexión en realidad gira en torno al concepto de utilidad. ¿Y qué es lo que pasa en este caso? Podemos decir sin mayor problema que el hombre va en persecución, va a la casa del bien. Y donde encuentre el bien, irá en su persecución. Eso quiere decir que en todos aquellos los lugares en donde el hombre encuentre un bien, irá a su persecución. Por lo cual siempre resulta interesante ver dónde el hombre determina está su bien. Como dice la Biblia, allí donde está tu tesoro, está tu corazón. Y la pregunta es entonces, en la contemporaneidad, ¿dónde está el bien? Y resulta que entonces Bataille, aunque no lo dice explícitamente, uno puede a partir de esta reflexión establecer una relación. Que el bien es el mundo de los negocios, el mundo de la acción. Es decir, donde está el negocio, donde está la acción, allí está el bien. Por ende, la vocación del hombre sería ir en la casa, o más bien, en la persecución de los negocios, en la persecución de la acción. Es decir, en un constante hacer. Dedicarse a cosas serias, como decía el habitante de ese cuarto planeta del Principito. Pero si el bien es la acción, si el bien es el mundo de los negocios, el mundo de lo paterno o de lo adulto, entonces, ¿qué es el mundo de la literatura, de la filosofía, de la poesía y en general de todo aquello que llamamos en general ciencias humanas? Y es aquí justamente donde da a mi criterio la tesis de Bataille, y es todo aquello que no pertenece al mundo de lo serio, de los negocios, de lo adulto, está relegado a lo infantil, a lo que no es serio, es decir, a lo inútil, y como tal, creo yo, para Bataille, el mal. Entonces, cuando Bataille va a hablar de la literatura y el mal en el capítulo de Franz Kafka, va a ser entonces una contraposición entre el mundo del arte, el mundo de los negocios, el mundo de lo adulto y el mundo de lo infantil. Y para uno, aunque no lo dice, va a estar anclado al bien, mientras que el mundo del arte va a estar anclado al mal. Y la pregunta es, ¿para qué dedicarse al arte, a la filosofía, a la música, a la danza, si con ello nada se produce? O al menos no en un sentido mercantil. Y entonces podemos establecer una consecuencia bien drástica a raíz de ahí. Y es, quien comete el mal sufre la culpa de haberlo cometido. Por ende, para Bataille, la vida de Kafka es una gran culpa por haber recaído, por haber cometido una y otra vez el mal. Es decir, por haber dedicado su mundo, su vida, sus fuerzas a una cosa que es aparentemente inútil. ¿Cuál es pues la vocación del hombre? La producción, o ir tras la belleza, la verdad, el bien. ¿No nos hemos encontrado quizás alguna vez en la situación de, pese a que todas las condiciones materiales de existencia se encuentran satisfechas, existe un anhelo más hondo dentro de sí? ¿O no será más bien que ese pequeño pintor de 6 años lo matamos una y otra vez a consecuencia de producir?
Te leo en comentarios, déjame una reflexión y hagamos filosofía juntos. Nos vemos.